Bien, bueno, pues quisiera aprovechar para agradecer de una manera especial por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes un tema sobre el área de la salud. Ah, el tema, el tema que yo les traigo hoy es una introducción a una serie que es algo extensa, ¿sí? Que vale la pena analizar con cuidado. Es una serie sobre los 8 remedios naturales. Yo creo que la mayoría de ustedes han oído hablar de los 8 remedios naturales. Y si no, bueno, igual vamos a desarrollar el tema en detalle. Yo les voy a compartir una presentación. Ah, eso. Bueno, vamos a... el tema es los 8 remedios naturales, ah, que es un principio que nosotros conocemos que identificamos en el espíritu de profecía. ¿Sí? Vamos hoy a ver los textos del espíritu de profecía que nos hablan de eso, pero vamos a explicar también la interacción que hay entre los diferentes remedios, sin dar detalles profundos sobre cada uno de los 8, pero también vamos a ver un punto central que es importantísimo para poder aplicar los consejos que Elena G. White nos da en este pasaje. Esos pasajes. Antes de eso, yo quisiera hacer una precisión y es una obligación, ¿no? Una obligación, sobre todo que este video va a ser publicado en el Internet. Um, los consejos que se dan en esta, que se van a dar en este tema, son consejos sobre el estilo de vida y no reemplazan un tratamiento médico. Entonces, yo les invito a tomar el tiempo de, yo les invito a tomar el tiempo de leer tranquilamente estas notas legales. Uh, el objetivo es ayudarles y contribuir en su... Okay. Ahora, la pregunta, ¿cómo recuperar la salud? ¿No? Entonces, aquí hay textos bastante conocidos y yo quisiera empezar por un primer texto, lo encontramos en el libro Conducción del Niño, ¿sí? En el cual se citan algunas cosas, dice, el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua, la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedio y saber aplicarlos. Es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos y recibir una instrucción práctica que le habilite a uno para hacer uso correcto de estos conocimientos. El texto siguiente es el Ministerio de Curación, página 89. Dice, el empleo de los remedios naturales requiere más cuidados y esfuerzos de los que muchos quieren prestar. El proceso natural de curación y reconstitución es gradual y les parece lento a los impacientes. El renunciar a la satisfacción dañina de los apetitos impone sacrificios, pero al fin se verá que si no se le pone trabas, la naturaleza desempeña su obra con acierto y los que perseveren en la obediencia a sus leyes encontrarán recompensa en la salud del cuerpo y del espíritu. Y el último texto que yo quiero leer en esta sección, y ya vamos a pasar a la parte de la aplicación. La transgresión de la ley física es la transgresión de la ley de Dios. Hasta ahora, digamos,
este punto es bastante importante porque l- a menudo pensamos de que el violar los principios de salud es algo banal, es algo sin mucha incidencia. Bueno, igual cuando Jesús regrese nos va a sanar de todas nuestras enfermedades. Pero no, Elena G. White aquí nos explica de que la transgresión de la ley física es la transgresión de la ley de Dios, ¿sí? ¿Cuál es el pecado? La definición bíblica de pecado es transgresión de la ley, ¿ok? Nuestro creador es Jesucristo. Él es el autor de nuestro ser. Él ha creado la estructura humana. Él es el autor de las leyes físicas, así como es el autor de la ley moral. Y el ser humano, que es descuidado en los hábitos y las prácticas que conciernen su vida y su salud física, peca contra Dios. Muchos que profesan amar a Jesucristo no manifiestan la debida reverencia y el debido respeto hacia aquel que dio su vida para salvarlos de la muerte eterna. Él no es reverenciado o respetado o reconocido. Esto se manifiesta en el perjuicio que ellos infieren a su propio cuerpo al violar las leyes de su ser. ¿Okay? Esto está en Consejo sobre el Régimen Alimenticio, página 49, párrafo 3. Entonces, vamos a retomar un poco estos textos. Y yo creo que este texto es uno de los textos más importantes cuando, o más conocidos en todo caso, cuando se habla de los 8 remedios naturales, ¿sí? Es en todo caso uno de los textos en los que más fácil se identifican estos 8 remedios. El primero, quisiera subrayarlo. El texto ya lo leímos hace un instante, entonces voy a ir anotando los puntos importantes. Dice, primero es el aire puro, ¿sí? Sobre esa cuestión del aire, nosotros vamos a hablar en detalle, pero yo quisiera aprovechar aquí para decir, uh, en las ciudades, una de las razones por las cuales el Señor nos invita a salir de las ciudades es de que el aire es altamente contaminado. En las ciudades a menudo sufrimos de alergias, ¿sí? Una alergia es un desajuste del sistema inmunitario que lleva al sistema inmunitario a creer que algo que realmente no es ofensivo para el cuerpo es una amenaza mayor. Por ejemplo, las partículas de polen que siempre están presentes en el aire producen alergias en muchas personas. Pero esto sobre todo se da en personas que viven en la ciudad. Y la pregunta es, ¿por qué el cuerpo piensa que el polen, que es algo inofensivo, es una amenaza grave? El punto es de que, además del polen, también en la ciudad encontramos lo que llaman las partículas finas. Son partículas tan pequeñas que traspasan las barreras celulares, ¿sí? Y estas partículas desajustan los diferentes sistemas del cuerpo. Pueden desajustar el sistema endocrino, las hormonas, pueden desajustar también el sistema inmunitario e inclusive el sistema nervioso. La polución por partículas finas terminan por desajustar el sistema inmunitario y producir la reacción alérgica. Entonces, el aire puro es importante. Es importante sacar el tiempo. Si ustedes viven por una razón u otra, viven todavía en la ciudad, yo digo, el caso es el caso mío. Yo ahora tenemos un proyecto desde hace algún tiempo para salir al campo. Ahora estamos a un paso de lograrlo y espero que el Señor nos ayude con esto. Pero si por una razón u otra usted vive en la ciudad, nunca pierda una oportunidad de hacer una salida al campo, de ir a tomar aire puro. Haga caminatas en los parques, ¿sí? Los árboles tienen un efecto, la vegetación en general tienen la capacidad de filtrar una parte, no todo, pero una parte de las partículas finas, ¿sí? Entonces el aire puro es importante. Otro aspecto que quiero señalar en este punto es de que la mayoría de nosotros no sabemos respirar. Y me dice, pero ¿y qué? Si no sabemos respirar, pues nos morimos. El problema de que nuestra respiración es superficial. Realmente nuestros pulmones tienen una capacidad bastante grande, ¿sí? No sé cuántos de ustedes practican la natación, pero cuando uno nada, necesita toda su capacidad pulmonar. Entonces, ¿qué pasa?
Los pulmones son capaces de tomar una cierta cantidad de aire para hacer el proceso de respiración. El asunto es que nosotros nos acostumbramos a hacer una respiración superficial, ¿sí? Y a medida que nuestra respiración se hace superficial, nuestra columna vertebral empieza a inclinarse hacia adelante, ¿sí? Y en poco tiempo ya parecemos garfios, ya parecemos ganchos. Estamos tan inclinados. Entonces, empezamos a sufrir también de problemas de espalda. Es debido a que nuestra costumbre es de respirar de una manera superficial. Entonces, para aprender a respirar correctamente, hay varias técnicas, pero bueno, eso lo veremos cuando veamos el tema del aire. Pero una de las cosas más importantes para la respiración es el deporte, ¿sí? Cuando nosotros, las personas que hacen deporte en general tienen menos respiración superficial durante el día, ¿sí? Eh, Otro punto interesante, está aquí, es el sol, ¿sí? Bueno, en nuestros días, ¿qué se nos dice? Pónganse una crema, uh, no sé si me están escuchando todavía, creo que los perdí. ¿Un bloqueador? ¿Sí? Sí, Sí, se lo escucha. Aquí sí, te estamos. escucho. Ya, ok, perdón. Eh, sí, nos dicen poner bloqueador solar. Ok, perfecto, ponemos bloqueador solar. El punto es de que el bloqueador solar, los bloqueadores solares no siempre son benéficos para la salud. Yo diría que en general son malos, pero no quiero decir de que no tengamos que protegernos del sol. El punto es de que la luz del sol es necesaria para el funcionamiento del organismo. Ahora, yo no pretendo, esos temas no tienen como objetivo dar una clase de medicina, ¿sí? El lenguaje que yo uso lo hago voluntariamente muy básico y simplificado, ¿ok? El sol, la luz del sol permite funcionar ciertos sistemas del organismo. Uno de los sistemas más favorecidos por la luz solar es el sistema inmunitario, ¿sí? Es el sistema que nos defiende de las enfermedades, de las infecciones. El sistema inmunitario, cuando nosotros recibimos luz del sol, él se activa, ¿sí? Eh, Ustedes han oído hablar de la vitamina D. Bueno, la mayoría de ustedes están en clima más bien tropical, cálido. Ustedes no tienen mucho problema con la vitamina D porque en general nos recibimos bastante luz del sol. Pero en Europa, los médicos siempre mandan, especialmente a las personas latinas o las personas o los africanos, les mandan complementos de vitamina D. Por una razón es de que nosotros necesitamos más luz de sol que los mismos europeos. Uh, También a las personas europeas se les da vitamina D, sobre todo que tienen la costumbre de no exponerse para nada a la luz del sol. Entonces es importante mismo durante el invierno, durante la temporada donde no hay mucho sol, o hace más bien frío, de poder tomar la luz del sol. Esto se puede hacer también a través de una ventana. La luz del sol también es importante que la piel se exponga a la luz del sol. Entonces, los baños de sol son benéficos y hay tratamientos, personas que tienen patologías, que se les hace, eso es lo que llama la helioterapia, ¿sí? Y a través de la exposición de ciertas partes del cuerpo a la luz del sol, ¿sí? Entonces, la ropa negra, la ropa oscura, no siempre es benéfica. O sea, yo no digo que no nos vistamos de negro nunca, pero privilegiemos las ropas de colores más bien un poco claros, ¿sí? Ahora, el sol en exceso es malo. En eso todos estamos de acuerdo. El exceso de sol puede producir también cáncer y otros problemas de piel. Ahora, hay otro punto que vemos aquí. Entonces tenemos el aire puro, el sol, la abstinencia. La abstinencia, hay otro término utilizado allí para la abstinencia, pero antes de eso yo voy a preparar algo en el PowerPoint y no los he puesto. Entonces dijimos el aire puro. Yo hice propósito de colocarle el 2. Empezamos desde el 2 y el 1 va a aparecer al final. ¿Ok? Después de esto está el sol y tenemos la abstinencia. ¿Qué es abstinencia? ¿Quién me dice qué entiende por abstinencia? A ver. Abstinencia total de lo malo y el uso moderado de lo bueno. Muy bien, es una definición muy, muy clara. Gracias, Eden.
A ver, ¿quién me puede? A ver, yo le voy a hacer una pregunta a alguien específico. Yo veo a alguien que se conecta con el nombre de Raimundo Mejía, hermano Raimundo Mejía. Sí, Sí, hermano. sí, le quise hacer una pregunta. ¿Cómo entiende usted el asunto de abstinencia? Con un, Abstinencia para sí. mí es dejar de hacer algo que no es bueno para mi salud, Ujú. para Ya. mí, o dejar algún hábito, algo negativo que no me ayude a fortalecerme. Ujú. Muy bien. Perfecto. Entonces, la abstinencia es la parte negativa, ¿no? Yo no hago lo que es malo para mi salud. Entonces, por ejemplo, el alcohol. ¿Cuál es la cantidad de alcohol óptima para el organismo? Cero, ¿cierto? Pero yo aquí quise utilizar otro término que también se utiliza en el espíritu de profecía, que es el término de temperancia. Entonces, temperancia fue el término que explicó Eden, y yo le voy a preguntar a la hermana Graciela, ¿qué entiende ella por temperancia? Es que es la respuesta que dio la hermana es exactamente la respuesta de temperancia, es abstenerse totalmente de lo dañino y de lo bueno, usarlo con moderación. Exacto. Ahora, un ejemplo práctico de la vida. Si nos puede dar, por favor, hermano. Bueno, por ejemplo, abstenerse del alcohol, las drogas, el tabaco, bueno, de todas Claro. esas cosas. Y por ejemplo, aún de lo bueno, usarlo con moderación, porque por ejemplo, uno dice, bueno, los alimentos son creados por Dios y son buenos, pero si uno come 5 toneladas de alimento bueno, no le hace bien a su organismo. Entonces, Exacto. usarlo con moderación. Ujú. Es una cosa interesante. Yo digo que el principio de temperancia es un principio moderador, ¿sí? Em, Es que en ahora, realidad sí, creo hermana. que la palabra Hermana, creo que se le fue la señal. No escuchamos muy bien. Creo que, no sé si todos me están escuchando. Sí, sí lo escucho yo. Sí, lo escuchamos. Es la hermana Graciela la que tiene una pérdida de señal. Sí, Ah, señor. bueno, eh, entonces estábamos diciendo, la temperancia es un principio moderador. O sea, todas las cosas buenas, por ejemplo, si yo digo el sol es bueno para la salud, ok, perfecto, está bien. Pero si yo me expongo 1 hora al sol a mediodía, termino por atrapar una insolación si no me protejo correctamente del sol. Entonces, todo su debida proporción. Ahora hay otro elemento que aparece aquí y es el descanso. A ver si logro activar. Sí, sí, se activó. El descanso. Entonces, el descanso, el descanso es un elemento muy importante. Yo creo que nosotros a veces somos demasiado buenos para los excesos. Entonces, el descanso es importante. Ah, tener demasiada actividad, demasiado trabajo no es sano, ¿sí? Yo he experimentado eso en muchas ocasiones. Nosotros aquí tenemos un trabajo bastante, yo personalmente hago un trabajo que es bastante pesado. Desde el punto de vista intelectual es muy pesado y, y a veces me saca todas mis energías, ¿sí? Entonces, yo tengo siempre que estar poniendo cuidado en equilibrar la carga, ¿sí? Porque si además del trabajo que hago, el trabajo secular que hago, más el trabajo del ministerio, eh, pongo demasiada carga sobre mi cuerpo, yo voy a perder mi salud, me voy a enfermar. Y ese no es el objetivo de Dios, ¿sí?
Entonces, hay varios textos, nosotros vamos a ver más en detalle cuando hablemos del descanso. Es importante descansar. Cuando se habla del descanso, nosotros pensamos, la primera cosa que se nos viene a la mente, ¿qué es, hermano Marcos? ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando habla de descanso? Cuando se habla de descanso. Me viene a la mente. Ujú. Un horario apropiado de descanso, un tiempo determinado. Tiempo determinado, perfecto. Muy bien. ¿Y qué otra cosa podríamos pensar cuando hablamos de descanso? Una cama. Exactamente, una cama. El dormir, ¿cierto? Dormir. Es importante dormir. Ahora, el dormir, cada principio está regulado por el principio de temperancia, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que guardar un equilibrio en cuanto a las horas de sueño. Ahora, nosotros tuvimos un tema el sábado pasado y alguien preguntaba cuál es la cantidad de horas de sueño óptimas para una persona, para un adulto. En realidad no hay una regla fija que diga un adulto de tal edad tiene que dormir tantas horas. Cada persona tiene necesidad de una cierta cantidad de horas de sueño específicamente con respecto al funcionamiento de su cuerpo, ¿sí? Depende de varios factores. ¿Cuáles serían los factores? Yo voy a decir, hay factores externos y hay factores internos. Entonces, no sé si alguien me pueda decir factores externos que puedan cambiar la cantidad de horas de sueño que nosotros necesitamos. El tipo de actividad Muy bien. que realiza en el día. Uh-huh. El tipo de actividad y también la cantidad de horas de actividad, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo una persona que hace un trabajo suave que una persona que hace un trabajo bastante fuerte y que tiene que soportar grandes cargas durante el día. Entonces, esto es válido también para otro elemento que vamos a ver más adelante. Entonces, el descanso. Cuando se habla del descanso, se habla de tener un horario para las cosas, pero también se habla de tomar vacaciones. Yo no sé si todo el mundo esté de acuerdo conmigo en esto. Es necesario romper la rutina, no solamente personal, sino la rutina familiar, ¿sí? Tener un momento de salir a hacer una actividad diferente de las actividades comunes que se hacen el día. Esto es parte del descanso, ¿sí? Entonces uno puede descansar haciendo otras cosas. Por ejemplo, el punto siguiente sería el ejercicio, ¿no? Ustedes lo ven aquí en el texto, ¿sí? Tenemos el ejercicio. A ver, aquí me está haciendo ejercicio, ¿sí? El ejercicio es importante, es precioso para la salud, pero también se puede integrar en el descanso. Entonces, haciendo una actividad deportiva también se obtiene un reposo para el alma. Pongo un ejemplo. Hoy yo tenía algunas cosas que hacer, ¿no? Desde el punto de vista intelectual, pero toda la semana he pasado haciendo lo mismo. Y justo estaba repasando y caí en algunos textos que me hablan de esto. Y dije, ok, está bien, yo sé que tengo que hacer, tengo muchas cosas que hacer, pero si quiero ser eficaz, voy a hacer otra actividad y una actividad física, ¿sí? Y después cuando retome voy a ser más eficaz. Y efectivamente funcionó. Entonces, este sería el sexto punto del ejercicio y vamos a hablar también, obviamente, todo un tema de eso. El séptimo punto, ¿sí? Un régimen alimenticio o alimentario conveniente. A ver, yo que el hermano Kevin, ¿sí? ¿Se me está escuchando? Hermano Kevin, cuando hablamos de un régimen alimenticio conveniente, un alimentos sanos, ¿cuáles son los criterios que nos permiten determinar que un alimento es sano? ¿Qué piensa usted, hermano? Hermana, no sé si la hermana, en este caso la hermana Cindy, si nos escucha.
Sí, claro. ¿Cuál es la pregunta otra vez? ¿Cuáles serían los criterios que me permiten determinar que un régimen alimenticio es sano para mí? Bueno, pues teniendo como base la inspiración, la hermana Elena G. de White, pues lo primero que uno mira es que no tenga de origen animal. O sea, la carne, el pollo. Ella recomienda los huevos y eso, pero ahora ya hay mucha documentación científica, o sea, hay mucha evidencia científica donde ya sabemos que la leche y el huevo no es conveniente. Y, por ejemplo, otros criterios así que yo miro siempre, por ejemplo, es el refinamiento y el Sí. procesamiento de los alimentos. Entre Ujú. más naturales y menos refinados tú los consumas, es mejor para el metabolismo de los carbohidratos, por ejemplo. Sí. También conocer los nutrientes, los macro y los micronutrientes que necesitamos. Entonces, ver si nuestra alimentación está cumpliendo con los requerimientos. Muy O bien. sea, proteína, carbohidratos, lípidos, micronutrientes como las vitaminas, minerales y eso. Perfecto. Entonces, ahí se requiere un conocimiento, ¿no? Conocimiento teórico, pero ese conocimiento teórico es un conocimiento del exterior, ¿cómo le dijera yo? ¿Es un conocimiento teórico sobre la preparación de los alimentos o también hay que tener otro conocimiento además de ese? Hermana Cindy. Sí, claro, porque si tú no sabes qué requiere tu cuerpo, tú no le brindas. Y lo más fácil de los veganos, por ejemplo, es comer harina, 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 y está mal. Sí, sí. Entonces tú ves veganos gorditos o veganos cayéndose del cabello o así, o ¿sí me entiendes? Y no están haciendo un buen aporte. Yo creo Exacto. que si nosotros queremos tener una adecuada alimentación, pues tenemos que estudiar un poquito, conocer, no volverse nutriólogo, pero sí saber por ejemplo, yo reciente estoy estudiando y todo el mundo en sí tiene en general deficiencia de omega 3. Sí. Hay Ya. hay algunos principios que vamos a ver cuando veamos la parte de la alimentación, que son muy interesantes como criterios. Pero estos serían criterios, digamos, de orden general. Hay otro aspecto que hay que tener en cuenta, es mi condición física, mi cuerpo y mi actividad, ¿sí? No es lo mismo, Elena G. White lo dice de una manera clara, no es lo mismo la alimentación de un obrero manual que de una persona que está sentada en una oficina todo el día, ¿sí? Entonces, el alimento tiene que estar adaptado a la actividad que cada persona hace, ¿ok? Y es que, hermano, hasta la contextura. O sea, Exacto. no es lo El mismo para metabol alguien que sea altísimo y con buen peso a alguien que es delgado y más pequeño, no requiere las mismas cantidades. y también el metabolismo, tipos de metabolismos. Cuando veamos la cuestión de los alimentos, vamos a ver también los metabolismos y vamos a ver de que hay lo que se llama, entre comillas, ¿no? Un metabolismo normal, pero hay también los hipermetabólicos y hay los hipometabólicos. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta para saber cómo nos vamos a alimentar. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, el siguiente dice también el agua. ¿Ok? El agua. Hermana Solange, cuando usted oye el término del agua, ¿en qué piensa? Ay, en agua muy fresca. Agua, bebiendo agua fresca, ¿cierto? El agua pura. ¿Qué más, Sí. qué más le hace pensar el agua? Tal vez en algo refrescante también, Sí, como una, por ejemplo, ducha o algo así. sí, la ducha, el baño, o sea, el agua interna y externa. ¿Sí? Eso. ¿Sí? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas con algunos problemas y hacer lo que llama el acuaterapia. No es hidroterapia, es acuaterapia. Es ejercicio en el agua. Por ejemplo, personas que sufren de artritis o de ciertas patologías,
el acuaterapia no los va a sanar completamente la artritis, pero va a mejorar considerablemente su condición. Entonces, además del tratamiento que ellos siguen normalmente para sus problemas de artritis, el hecho de practicar la acuaterapia va a hacer de que finalmente los médicos consideren que es necesario reducir la cantidad de medicamento que están tomando, ¿sí? Y de un punto de vista preventivo, el agua tiene muchos beneficios, ¿sí? Externo e interno. Ahora, en cuanto al interno, hay que ver dos cosas. Uno, la calidad y otro, la cantidad. Entonces, una pregunta que es una pregunta importante. ¿Cuánta agua debe consumir una persona por día? Dependiendo. Para mí es 1,5 litros. Ya, Dicen ok. como 2 litros, entre 2 y 3, pero para mí es mucho, con 2 es suficiente, más que suficiente. En realidad, el consumo de agua, la hermana Solange dio la buena respuesta. Eden dio la respuesta que le corresponde a ella. Las dos tienen razón. De una manera global, nosotros necesitamos consumir una cantidad de agua en función de nuestra actividad física, en función del clima y en función de nuestro peso, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta el metabolismo y tenemos que tener en cuenta nuestro estado de salud. Hay problemas, hay patologías que requieren que el paciente consuma más agua que de costumbre, ¿sí? Ahora, el agua que tomamos debe ser un agua. Nosotros no necesitamos tomar bebidas, por ejemplo, como el té, el café. Los juguitos son accesorios, ¿sí? Cuando uno tiene sed, lo que necesita el organismo es agua, ¿ok? Eso vamos a ver también en detalles en el tema cuando toquemos el tema del agua. Voy a ir avanzando y el punto 1, coloqué 1 ¿por qué? Porque es el primero, ¿ok? La confianza en el poder divino. La confianza en Dios es un elemento muy importante. Cuando, digamos que Elena G. White no lo colocó en primero, lo colocó de último. Y yo hice a propósito de cambiar el orden porque para mí es el elemento, uno de los elementos más importantes, ¿sí? Tal vez el más importante. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, yo tengo confianza en Dios, pero no descanso, no me alimento bien, no tomo agua, no hago ejercicio, no respiro correctamente, mantengo encerrado en la casa? ¿Qué pasa? ¿La confianza en Dios es suficiente? No. No. Es decir, que esto hace parte, todos estos 8 remedios naturales hacen parte de un equilibrio. Una definición de salud es un estado de equilibrio en esos 8 principios, ¿sí? Cuando rompemos uno de esos 8 principios, entramos en un estado de enfermedad. Inmediatamente entramos en un estado de enfermedad. Y eso lo voy a explicar más adelante por qué yo digo esto. El concepto de enfermedad mismo tenemos que cambiarlo. O sea, no es que tengamos que cambiarlo, tenemos que entenderlo diferentemente. En la medicina convencional, What we are going to cook today? en la medicina convencional, Yeah. la enfermedad, Left there, I can do it after. en la medicina convencional, la enfermedad se declara cuando hay los síntomas. Por ejemplo, una persona tiene dolor de cabeza, tiene fiebre, entonces está enfermo. Una persona tiene un dolor en una pierna, está enfermo. Una persona tiene un dolor del estómago, está enfermo. En la medicina convencional se declara la enfermedad cuando vienen los síntomas. En la medicina natural se considera de que el estado patológico es un estado que se instala desde hace mucho tiempo, ¿sí? Hay un principio que no vamos a ver hoy, pero lo vamos a ver en la próxima lección, que es el principio de inercia, ¿sí? Este principio explica de que para que una enfermedad llegue a producir síntomas, la enfermedad ya está en el cuerpo desde muchos años atrás, ¿sí? O de mucho tiempo atrás. La enfermedad no se manifiesta en general de una manera rápida, ¿sí? En general, ahora hay excepciones. Quisiera pasar
a un punto importante. Tenemos estos 8 principios y la pregunta es ¿por qué hay tantos adventistas? Es una pregunta, yo la lanzo abierta si alguien quiere contestarla. Porque hay tantos adventistas que conocen el espíritu de profecía, que tienen acceso a estos libros, que algunos que lo leen y que no aplican estos 8 remedios naturales. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál podría ser la causa? ¿Alguien que se A atreva? veces el conocimiento exige sacrificio y a veces no estamos dispuestos a hacerlo. Exactamente. O sea, yo recuerdo el caso, no voy a dar nombres, entonces puedo hablar del caso de una persona que vino a consultar y cuando, digamos que yo no trabajo, yo no aconsejo a las personas tomar plantas, infusiones de plantas o cosas por el estilo. Yo trabajo exclusivamente en el estilo de vida. En la aplicación de estos 8 remedios naturales. En el 99% de los casos es suficiente para recuperar la salud. Dios puso un mecanismo en nosotros que nos permite recuperar la salud si somos obedientes. Entonces, pero esto requiere sacrificio. ¿Realmente sacrificio de qué? Sacrificio de aquello que nos gusta hacer, pero que nos hace mal, ¿sí? Entonces, mira lo que dice este texto del Ministerio de Curación. Dice, el empleo de los remedios naturales requiere más cuidado y esfuerzo de lo que muchos quieren prestar. El proceso natural de curación y reconstitución es gradual, ¿sí? El punto es de que hoy en día a uno le duele la cabeza, toma un paracetamol, no sé cómo lo llaman en sus países, ¿no? La molécula es paracetamol. Y en poco tiempo ya se le quitó el dolor de cabeza, ¿sí? Perfecto, ya me sané. Realmente lo que hice fue apagar la señal de alarma. Yo quise hacer una comparación. Imagínense ustedes tienen un auto y están conduciendo y de repente se enciende una luz roja, ¿sí? Cuando en el tablero de un auto se enciende una luz roja, es señal de que algo no va bien, ¿sí? ¿Cuál es el reflejo que tenemos todos, excepto si somos mecánicos? Es ir a ver a un mecánico, ¿cierto? Ahora imagínense ustedes de que al ir a ver al mecánico, el mecánico le diga, no, eso es solamente el piloto del aceite que se encendió, pero no, eso no es grave. Para que no lo vea, le voy a poner un tape, ¿cómo le llaman? Un scotch, una cinta de esas negras de electricista, ¿sí? Para que la luz no pase y usted no lo vea. Y no se preocupe, siga adelante. ¿Ustedes harían confianza a ese diagnóstico? Y yo no estoy poniendo dudas en cuanto a la medicina convencional, porque en muchos casos es la única forma de guardar a una persona en vida. Lo que estoy diciendo es de que nosotros nos acostumbramos a tomar pequeños tratamientos para apagar los síntomas que son señales de alarma que nos dice que mediante los cuales nuestro cuerpo nos dice que algo no va bien en nuestro estilo de vida. ¿Qué es mejor? ¿Apagar la señal de alarma o arreglar la causa del problema? Entonces, dice, el empleo de los remedios naturales requiere más cuidados y esfuerzos de lo que muchos quieren prestar. El proceso natural de curación y reconstitución es gradual y le parece lento a los impacientes. El renunciar a la satisfacción dañina de los apetitos impone sacrificios, pero al fin se verá que si no se le pone trabas, la naturaleza desempeña su obra con acierto. Entonces la naturaleza va a hacer su obra. Entonces, y que los que perseveran en la obediencia a sus leyes encontrarán recompensa en la salud del cuerpo y del espíritu. Entonces, esto es algo que es muy importante.
Es muy importante, porque de esto depende la forma en que nosotros vivimos nuestra espiritualidad. Ahora, hay otro punto de que nosotros tradicionalmente hemos querido separar el tema de la salud de los temas espirituales. Elena G. White no lo presentaba de esta manera. Dios no lo presenta de esta manera. Somos creación de Dios y nuestros deberes en cuanto a nuestra salud física son también deberes espirituales, ¿sí? El texto dice, Consejo sobre el régimen alimenticio, página 49, párrafo 3, dice, la transgresión de la ley física es la transgresión de la ley de Dios, ¿sí? Entonces no es un asunto vano, es un asunto muy importante. Nuestro creador es Jesucristo. Él es el autor de nuestro ser. Él ha creado la estructura humana. Es el autor de las leyes físicas, así como es el autor de la ley, ¿sí? Y quiero aprovechar para leer un último texto. Penúltimo, ¿no? Sí, no, un último texto. Esto está en Consejo sobre el régimen alimenticio, página 356, párrafo 2. A menudo los médicos aconsejan a los inválidos que visiten otros países, que vayan a alguna fuente de agua mineral y que atraviesen el océano para recuperar la salud, cuando en 9 casos de cada 10, si comieran en forma temperante, hicieran ejercicio saludable con un espíritu alegre, recuperarían la salud y ahorrarían tiempo y dinero. El ejercicio y el uso libre y abundante del aire y la luz del sol, bendiciones que el cielo nos ha concedido a todos nosotros, en muchos casos darían vida y fuerza a los macilentos inválidos. ¿Qué dice Elena G. White? Cosas sencillas que se aplican. Si se aplicaran estos principios, no necesitarían hacer esfuerzos grandes, tratamientos costosos, recuperarían la salud. Ya dice en 9 de 10 casos, ¿sí? La mayor parte del caso. La pregunta es una pregunta que les hago a ustedes, quisiera concluir con esto. ¿Cuál sería el elemento que nos falta para poder aplicar correctamente estos 8 principios? Disciplina. Disciplina, muy bien. Sí, el libre albedrío, el escoger con sabiduría. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿cómo podríamos llamar? Ok, la disciplina, ¿qué es? La disciplina y el libre albedrío están conectados. ¿Por qué? Porque la disciplina es, yo me impongo a hacer lo que considero que es bueno para mí. Yo me someto a mí mismo a algo, ¿cierto? Ahora, el libre albedrío, ¿qué me dice? Yo estoy libre de ejecutar eso, ¿cierto? Entonces, cuando yo soy libre de ejecutar algo y que decido hacerlo, entonces, ¿qué estoy ejecutando allí? Los que, no sé si todos están familiarizados con el tema de la naturaleza del hombre. ¿Cuál es el punto central en la naturaleza del hombre? Que es el mismo punto que encontramos aquí en las leyes de la salud. Temperancia. La temperancia, bien, sí, pero para ser temperante se necesita antes hacer algo. Que las facultades superiores gobiernen las facultades inferiores. Exactamente. Ahora, ¿cómo se llama eso en una palabra sencilla? Tiene un nombre, eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama? La voluntad. Muy bien. Bravo. Muy bien, Cindy. La voluntad. Entonces, la voluntad es el punto central de todo esto, ¿sí? Uno puede hacer temas y temas y temas sobre salud y la gente puede escuchar muchas cosas, pero si no aplica voluntad, no va a haber cambio. Yo quisiera terminar ya se nos está acabando el tiempo. Quisiera terminar con un pequeño testimonio. Hace unos pocos años, bueno, hace algunos años, no, pocos, sino algunos años, yo me encontré en una situación de salud pésima, 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 pésima. Punto que yo estuve hospitalizado varios meses y tuve muchos problemas de salud.
Y hubo un momento en que Dios puso delante de mis ojos el tema de la salud en el espíritu de profecía. Hubieron varias personas que intervinieron allí, que fueron utilizadas por Dios para darme este mensaje. Y un día estudiando en la casa, yo tomé una determinación de cambiar completamente mi estilo de vida. ¿Sí? Esa decisión fue el punto, para mí fue el punto de inflexión de toda mi vida. A partir de ese momento, no solamente cambió mi estado de salud, sino que gradualmente me empecé a interesar también en los temas proféticos, en temas teológicos más complejos. Empecé a tomar gusto por el estudio de la palabra de Dios. Empecé a estudiar y para mí, yo no digo que ya lo haya terminado, yo creo que recién el trabajo empezó, pero para mí fue un cambio radical en mi vida. Antes de eso yo tenía algo de conocimiento, pero estaba siendo como el siervo malo y negligente que escondió el talento en la tierra y no lo estaba invirtiendo para la gloria del Señor. En el momento en que llegó este mensaje me desperté y tomé la decisión de que fuera poco o mucho, yo tenía que invertir lo que Dios me ha dado y lo que tenía en las manos. Ese primer capital era lo poco de salud que me quedaba. Segundo capital era la capacidad que Dios me había dado para reflexionar, para pensar. Y yo le dije, Señor, ¿qué quieres hacer tú con esto? El Señor me dijo, no fue que me lo dijo así textualmente, pero a través de su palabra me dijo, sé fiel y obediente y después te mostraré lo que quiero de ti. Y después me di cuenta de que yo podía ser útil para la vida de otros. Entonces, como les digo una vez más, yo no tengo una salud absolutamente perfecta. Años y años de intemperancia no van a desaparecer con unos pocos años de obediencia. Pero la diferencia de salud de la salud que yo tenía antes con la salud que tengo hoy es garrafal, ¿sí? Enorme, ¿sí? Y hoy en día yo me puedo permitir hacer practicar deporte y tener una buena capacidad pulmonar y tener una buena capacidad física y tener fuerza muscular, tener capacidad mental y estar dispuesto a hacer las cosas cuando yo no tenía antes esa capacidad. La había tenido cuando era más joven, pero la había perdido. Lo que quiero contarles a través de esto es de que este mensaje no es solamente letra muerta. Yo aquí les estoy contando lo que Dios reveló en mi vida y que hizo el cambio radical en mi vida. ¿Sí? Y a través de esta pequeña serie de estudios, yo quiero compartir con ustedes esos principios y ese mensaje que Dios no me dio solamente a mí. Yo no he descubierto nada. Yo diría que yo descubrí el agua tibia. Simplemente yo descubrí en mi vida que estas cosas podían ser útiles y que podían ser tan reales como cualquier cosa que me rodea a mi alrededor. Mi familia, mi vida misma, el aire que respiro, el agua que tomo, el alimento que como. Es real. Esto es una promesa y no es solamente palabras vanas, tienen poder. ¿Sí? La mayoría de las personas que han decidido, no solamente yo he podido beneficiar de esto, sino personas que yo he encontrado con el tiempo, que han decidido obedecer los principios que Dios ha establecido, la mayoría de esas personas han recuperado la salud. En algunos casos no totalmente, porque el camino es largo, el proceso lleva un cierto tiempo, pero en todos casos ha habido una mejora notable, ¿sí? Y la gran bendición, yo digo que la más importante, es que la capacidad mental para entender las profecías ha aumentado en todos ellos. Entonces, es el testimonio que yo cuento y que espero que les pueda ser de inspiración para ustedes, para que se animen a lanzarse conmigo en esta aventura de estudiar los 8 principios de la salud en detalle y que no solamente lo estudien, sino que tomen apuntes. Entonces yo en el grupo, en el WhatsApp, yo les voy a colocar algunos textos que hay que analizar para la próxima semana. Con eso ustedes los pueden leer con tiempo en la semana y de esa manera ustedes van a poder participar de una manera más activa la próxima semana.
No sé si haya preguntas en cuanto a lo que he expuesto hoy. ¿Preguntas o comentarios? Hermano, una consulta. Usted dijo que es malo salir al sol con ropa oscura. ¿Por qué, hermano? No, no digo que sea malo. Digo que hay personas, a ver, hay personas que tienen el gusto, digo, me incluyo en esa lista, personas que tienen el gusto por la ropa de color oscuro. A mí me gusta mucho el negro. Ya, perfecto. Salir al sol con ropa negra no es malo. Lo que yo estoy diciendo es de que es importante que en nuestra forma de vestir tengamos también algo de ropa de color claro, para que cuando nosotros salimos, nos ponemos al sol, una parte de otra parte que la parte expuesta de nuestra piel también pueda recibir algo de los rayos del sol. Eso es lo que quise decir con eso. No sé si quedó claro la respuesta. Gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Algún comentario? Bueno, perfecto. Entonces, Yo quería decir algo, hermano. sí, hermana. Es que yo creo que un punto importante es cómo reconocer el objetivo y el por qué queremos cumplir estos remedios en nuestra vida, o por qué queremos hacer este régimen, o por qué queremos tener una buena salud. Y la idea no es tener un pensamiento egoísta que es para vivir muchos años más de vida, sino Exacto. para tener un buen desempeño en la obra que Dios requiere de nosotros o va a requerir en un futuro de nosotros. Entonces, por ejemplo, en su misma experiencia que usted acabó de dar, si usted siguiera así enfermo, no pudiera dar un buen desempeño. No. O sea, al hacer el cambio en su vida, le ayudó para que usted pueda tener esa agilidad mental, en la actitud y la disposición de hacer los trabajos, de preparar todo y poder trabajar en el ministerio, descansar, tener varios roles. Exacto. Entonces, ese es el punto importante también. Eso requiere, gracias Cindy, eso requiere una vigilancia constante, ¿sí? Nosotros, Satanás nos tienta a violar esas leyes, ¿no? Ahora, hay veces cuando tenemos que entender un tema profético, nosotros podemos, es importante estudiar y consagrar tiempo, yo no digo que no, es importantísimo consagrar tiempo. Lo que yo quiero decir con esta frase que voy a decir es de que es importante consagrar tiempo de calidad a Dios, ¿sí? Quedarse hasta tarde, hasta la 1 de la mañana estudiando en algunas condiciones puede ser interesante, pero ese ritmo sostenido durante mucho tiempo llega a convertirse en algo improductivo, ¿sí? Es por eso que nosotros tenemos los consejos del Espíritu de Profecía que nos dice que nuestro trabajo debe ser equilibrado. Inclusive, Elena G. White da algunos consejos para los maestros, en los que ella dice que es importante que ellos den testimonio de las leyes de la salud, aplicándolas ellos mismos y poniendo cuidado en esto. Entonces, nosotros tenemos una obra que hacer, no solamente de vivir muchos años. Realmente yo no sé si nos quedan muchos años en esta tierra. Yo no lo sé. Yo pienso que no es tanto una cuestión de cantidad, sino de calidad, ¿sí? Que sean pocos o muchos, que sean de calidad, que tengamos la energía necesaria para entender el mensaje que Dios nos ha dado, que tengamos la energía y las ganas necesarias para poder compartir ese mensaje con otros. Yo creo que es lo más importante. ¿Cuántos años? Eso dejémoselo a Dios. Pero hagamos nuestra parte para que esos pocos o muchos años sean años de calidad. Si hay algún otro comentario. Bueno, hermanos, entonces hoy hicimos la introducción entonces al tema. La próxima semana entonces vamos a atacar la primera parte digamos, el primer tema concreto sobre esta serie. Va a tener una parte sobre el espíritu de profecía de la Biblia,
pero se van a hablar también de datos científicos. Yo les voy a mandar los textos para que ustedes los puedan estudiar con calma. Yo quiero invitarles a que culminemos con una oración. Hermano Marcos, es que usted nos podría dirigir en oración, por favor. Claro. Gracias. Señor, muchas gracias por el estudio, recordándonos de principios básicos que debíamos cobrar nuestras vidas. Gracias, querido Padre, se nos recuerda también de esas cosas. Y para que ello sea algo que podemos compartir con seguridad y con nuestro ejemplo, para con nuestros prójimos, nuestras familias. Y tu bendición para con nosotros y el resto del día. Por Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, muchas gracias.